Buenos días, Dios le continúe bendiciendo desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo. Les damos la bienvenida a esta transmisión en vivo, ayuno por nuestras familias. Bendecimos la vida de nuestros pastores, José Contreras, nuestra pastora Iris, evangelista José Daniel. Bendiciones a usted que se conecta, que va a ver esta transmisión, usted que está en este lugar. Dios le bendiga de una manera especial. En este día queremos compartir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11 al versículo 18. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que nos habla, Señor, en este día. Oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, ministre nuestras vidas, sea enseñando, edificando a través de su palabra. Señor, toma la mente y el corazón que estén dispuestos para escuchar lo que hoy tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vemos aquí que Jesús, ¿verdad?, va hacia Jerusalén. Y de hecho Jesús, que ya era muy popular, muy conocido, ya llevaba un recorrido grande, iba Jesús a Jerusalén y estaba precisamente pasando entre Samaria y Galilea. Y los leprosos no podían entrar a las ciudades amuralladas, pero sí en las aldeas a cierta distancia. Ellos podían ir, ¿verdad?, pero lejos de las personas. Y es precisamente en una aldea donde Jesús va a entrar. Cuando Jesús se dispone a entrar a esta aldea, es allí donde hay un encuentro poco particular, sí, un encuentro con personas que eran menospreciadas, que eran repudiadas, que eran tenidas como personas aisladas de las demás personas por la condición en la cual ellas se encontraban. Entonces, un encuentro poco común, ¿verdad? El hecho de que este grupo de personas se acercaran a Jesús, aun cuando ya Jesús había sanado leprosos, a un leproso, recuérdelo, allá en Mateo capítulo 8 nos habla acerca de esto, cómo aquel hombre va, se postra, se humilla delante de Jesús y aún Jesús lo toca. Pero aquí ellos guardan una distancia delante de Jesús porque era lo que ellos tenían que hacer. No podían acercarse a las otras personas. Sin embargo, a esta distancia, ellos salen al encuentro de Jesús, ¿verdad?, desde lo lejos. Es decir, que la distancia no limita al Señor. Aún hoy nosotros podemos comunicarnos con Dios, podemos llevar un mensaje a través de las redes y esto llega a otros lugares, ¿verdad? Y la circunstancia que aquel grupo de personas está viviendo no limitaría lo que Jesús podía hacer en su vida, no limitaría la obra que Jesús podía hacer en la vida de aquellos hombres que se identifican en una misma enfermedad, en un mismo sufrimiento, en una misma situación. ¿Quién más que ellos en su misma condición los podían entender? Quizás a lo lejos lo que ellos inspiraban era lástima, era
algo de rechazo a las demás personas, pero entre ellos mismos podían entender lo que significaba la situación que estaban viviendo. Hay circunstancias que nosotros muchas veces no hemos vivido y no podemos entender, ¿verdad? Pero que solamente Dios lo puede hacer. Y así como aquel grupo de 10 hombres se identificaron en una misma dificultad, en un mismo problema, en un mismo proceso, en una misma dificultad que están enfrentando, y así como ellos se unen, también van al encuentro de aquel que conocía su condición. Amén. Y esto es importante. Poder mirar nosotros que cuando vamos a Jesús, que cuando vamos al Señor, más allá de Él mirar nuestra condición, Él entiende lo que nosotros estamos pasando. Y Jesús podía entender y mirar lo que aquellos hombres estaban pasando. Personas del común, del corriente, no lo podían hacer, pero Jesús sabía lo que ellos están viviendo y sabe que Dios conoce cada circunstancia de nosotros. Hay personas que no nos pueden entender, que quizás no saben por lo que hemos vivido, el sufrimiento, el proceso, la necesidad, el dolor, la angustia, pero hay alguien que sí nos entiende y es el que conoce la vida del ser humano, el que conoce el corazón de verdad, el que conoce nuestros pensamientos y es el Dios Todopoderoso. Y Jesús podía conocer los pensamientos, el dolor, el proceso, el rechazo, la enfermedad, todo lo que aquellos hombres habían estado viviendo. Sin embargo, hay una esperanza en medio del dolor y del sufrimiento. Y es lo que allí debemos aprender a mirar nosotros, que en medio de cada dificultad, de cada proceso que podamos vivir en nuestra vida, podemos ver que hay una esperanza. ¿Para quién? Para aquel que coloca la mirada en Jesús, el Hijo de Dios. Y ese día, al Jesús entrar a esa aldea, fue una oportunidad para aquellos hombres. Y cada vez que nosotros nos acercamos al Señor, cada vez que Él va a nuestro encuentro, cada vez que estamos cerca de Él, es una oportunidad que trae esperanza al ser humano. Y esta era una oportunidad para aquellos hombres. ¿Para qué? No solamente para salir de aquella enfermedad, que era lo que se podía ver físicamente, ¿verdad? A simple vista, una enfermedad, un padecimiento, pero que tras esa enfermedad está dejando también una cicatriz interior, está dejando un sufrimiento más profundo en la vida de aquellas personas. Entonces es una oportunidad en la cual aquellos hombres pueden recibir una restauración integral en su vida. Y es a lo que hoy Dios apunta, ¿verdad? Muchas veces, si aprendimos que muchas veces vemos que, bueno, a través de Jesús somos ¿qué? Somos salvos, ¿verdad? Pero Dios está buscando que esa restauración, ¿verdad?, en el ser humano sea de una manera integral. Y eso es lo que Dios hoy viene trabajando en nuestras vidas, que podamos ser restaurados integralmente, es decir, en todas las áreas de nuestra vida, porque nuestra necesidad ciertamente, por cuanto estamos muertos en delitos y en pecados, es de un Salvador, ¿verdad? Y esa es nuestra prioridad, ser salvos, amén. Pero no solamente el ser humano necesita salvación, sino que muchas veces necesita una sanidad física, necesita una sanidad interior, necesita una restauración familiar, necesita una provisión económica, necesita de un empleo, ¿verdad? Y hoy como hijos de Dios debemos estar conscientes de algo, y es que Dios no es ajeno a estas circunstancias o a estas necesidades que nosotros tenemos. Amén. Entonces Dios también está interesado en que nosotros tengamos un bienestar en todas las áreas de nuestra vida. Está interesado en que nos vaya bien, en que seamos prosperados. De hecho, la Escritura nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado ¿en qué?
en todas las cosas, y todo es todo, abarca todas las áreas de nuestra vida, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Ese es el anhelo del Señor, que podamos ser prosperados en todo, que tengamos salud, porque era la necesidad en el momento. Quizás su necesidad en este momento no es de una sanidad física, pero sí es en otra área de su vida, y es el anhelo de Dios que seamos prosperados en eso. Pero también la Escritura dice, así como prospera, ¿qué? Tu alma. Y es necesario tener una relación con el Señor en la cual se pueda mirar de una manera próspera. Amén. En el sentido espiritual, a nivel espiritual. Entonces, era el anhelo de Jesús de que estas personas también fueran restauradas en todas las áreas de su vida, no solamente que recibieran sanidad. Y hoy el anhelo de Dios también es que las personas sean sanas, pero que no solamente se queden con la sanidad, sino que Dios tiene un plan mayor. Amén. Muchas veces nosotros nos centramos solamente en una cosa, en el que el Señor nos responda una petición, Señor, por el empleo, por mi familia, para que tú me restaures, para que tú me sanes. Y muchas veces somos enfáticos en el Señor, en pedirle cierta cosa, pero cuando ya la recibimos como que nos olvidamos de Dios. No, y es que Dios empieza, cuando nosotros nos disponemos en la mano del Señor, empieza un proceso en nuestra vida, un proceso de transformación, de cambio, de restauración, y es lo que Dios quiere llevar en cada uno de nosotros, y muchas veces nos ha llevado y hemos entrado a ese proceso con el Señor. Y como la palabra dice, es un proceso, ¿verdad? No es algo que se da de la noche a la mañana. Muchas veces queremos las cosas inmediatamente, no es así. Todo lleva un proceso en el Señor. Y en este clamor de estos hombres leprosos vemos cómo hay un avance, cómo hay un proceso, cómo ellos fueron determinados al pararse, aun cuando fuera de lejos, pero fueron determinados al momento de pararse y levantar la voz. Había una decisión en su vida, habían llegado a acordar algo, ¿verdad? Una petición, y qué importante es saber que en el acuerdo Dios también responde. Entonces había ¿verdad? Para aquellas personas había una respuesta para el clamor que aquellos hombres iban a hacer delante de ¿quién? De Jesús. Y es que nosotros hoy debemos alzar nuestra voz. ¿A quién? Al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Debemos clamar a Él y debemos saber a quién clamamos. Aquellos hombres levantan su voz, pero están diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Están clamando a Jesús como aquel que es misericordioso. Y a través de la Escritura podemos ver cómo Jesús muestra su misericordia. Es decir, que estos hombres quizás ya habían escuchado de la misericordia de Jesús para con la humanidad, con las personas, con los enfermos, con los que estaban poseídos por algún espíritu inmundo. Entonces ellos claman ¿a qué? Y van delante de Jesús pidiendo misericordia. Estaban pidiendo que Jesús tuviera misericordia de ellos, de la condición, de la situación en la cual ellos se encontraban. Aquí no vemos que le están diciendo, Jesús, sáname de esta lepra. Mira cuán atormentado estoy. Mira todo lo que he estado sufriendo. Mira el dolor. No, ellos están diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y allí es donde ellos pueden apelar delante de Jesús a que tuviera misericordia, tuviera compasión de la situación que ellos estaban viviendo. Amén. Y Jesús podía ver que había una necesidad en ellos, no solamente de una sanidad, sino que había una necesidad en todas las áreas de su vida. En la salud había una necesidad, lo podemos ver a simple vista. Había una necesidad familiar, también podríamos decir, porque ellos estaban apartados de su familia. Había una necesidad emocional, porque sus emociones, cómo podía estar en esa circunstancia, en el área financiera, cómo podían estar en su área espiritual. ¿Necesitaban o no de Jesús? También lo necesitaban. Entonces era una petición en la cual podemos ver que solo Jesús los podía ayudar. Por eso están pidiendo de la misericordia de Jesús. Y Jesús puede ver
el clamor de aquellos hombres, porque Jesús puede ver el clamor que el ser humano hace delante de Él. Él puede mirar el trasfondo de nuestro clamor, de nuestra petición, el sufrimiento que hay, el dolor y la necesidad de cada petición que nosotros hacemos delante del Señor. Por eso cuando Jesús los ve, Jesús le está diciendo: id, mostraos a los sacerdotes. Es decir, que Jesús empieza algo con aquel grupo de personas, y Jesús lo primero que está haciendo es trayendo restauración y los está integrando de esta manera a la sociedad nuevamente. Aun cuando en el momento no habían recibido la sanidad, ya Jesús estaba viendo de que ellos serían reincorporados a la sociedad, a la familia que los había excluido, porque muchas veces alejados del Señor somos excluidos de muchas cosas, pero cuando llegamos a los pies de Jesús, Él nos devuelve, Él nos restaura aquello que nosotros hemos perdido, y tenemos el Dios que devuelve, que restaura, que nos da lo que nosotros hemos perdido. Y ellos habían perdido muchas cosas en su vida, y lo que Jesús primero les dice es: muéstrense a los sacerdotes, los mismos que habían dictaminado de que esta enfermedad era contagiosa y que tenían que salir ellos mismos, tenían la responsabilidad y la autoridad para poder examinar y decir: nuevamente pueden entrar. Entonces Dios se encarga en nuestra vida, ¿verdad?, de organizar todas las cosas y de restaurarnos, ¿verdad?, y de devolvernos lo que Él lo que es de nosotros. Entonces vemos que mientras ellos van a mostrarse a los sacerdotes sin cuestionar si eran sanos o no, si ya habían recibido el milagro o no, si de verdad la palabra de Jesús era verdadera, si de verdad iba a ocurrir un milagro, porque aún Jesús no les dijo: sé sano y ve a los sacerdotes que en el camino te vas a sanar. No, sino que solamente hay una orden de parte de Jesús de presentarse a los sacerdotes. Pero ¿qué implicaba? Que si ellos iban a los sacerdotes es porque ellos, ¿verdad?, serían unas personas sanas. Entonces, mientras ellos iban, fueron limpiados. Allí ocurre el milagro. Y muchas veces esperamos buscar a Dios por un milagro para recibir una respuesta de parte de Él. Y hasta que no recibimos el milagro, muchas veces no caminamos, muchas veces no obedecemos. Y a veces como que le ponemos condiciones a Dios y le decimos: si tú me haces esto, yo te voy a servir. Si tú me respondes, Señor, yo voy a caminar contigo. No, en tanto nosotros caminamos en obediencia al Señor, a la palabra que Él nos da allí, vamos a ver cómo Dios empieza a hacer su obra, cómo Dios obra en nuestra vida. Mientras ellos iban y mientras nosotros obedecemos a Dios, en tanto nosotros caminamos con Dios, es allí donde vamos a ver cómo Dios empieza a cumplir sus propósitos en nosotros, cómo Dios nos sana, cómo Dios nos liberta, cómo Dios nos da una nueva oportunidad, cómo Dios cambia nuestras vidas, porque ciertamente Dios cambia nuestras vidas. Y yo sé que muchos de nosotros hemos sido cambiados por el poder del Señor, hemos sido cambiados por Él, y por cuanto hemos creído a la palabra que Él nos ha dado. Entonces son hombres que fueron limpiados. Lo primero, lo más urgente, lo que ellos necesitaban, ¿qué era? Para entrar en ese proceso, ser limpios, ¿verdad? Necesitaban una restauración física, y Dios ve cuál es nuestra prioridad, cuál es esa necesidad inmediata, que es aquello que nosotros necesitamos primero, y ellos necesitaban primero ser limpiados y fueron limpiados de su lepra. Entonces miramos que cuando ellos son limpiados, bueno, ellos llegarían donde está el sacerdote, porque esa era la orden. Pero uno de ellos, ¿verdad?, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Entonces uno de ellos marcó la diferencia, ¿verdad? Y quizás nosotros hoy podemos decir: bueno, solamente uno, ¿qué tanto puede hacer uno? Y ese uno, ¿verdad?, somos cada uno de nosotros que hoy hemos decidido también ser agradecidos con el Señor. Entonces aquellos 9 se fueron limpiados, sí. Recibieron milagro también. Jesús respondió a su clamor
también podemos decir que respondió a su clamor. Sin embargo, Jesús tenía cosas mayores para ellos. Jesús tenía bendiciones mayores para ellos. Y mire lo que puede ocurrir en la vida de una persona que solamente se queda con el milagro, no sabe las cosas grandes que Dios tiene preparados para ellos. No se alcanzan quizás a imaginar todas las bendiciones que Dios tenía preparados, pero muchas veces nos alejamos del Señor y no recibimos lo que en verdad Dios quiere dar a nuestras vidas. Y es lo que solamente uno de aquellos 10 leprosos experimentaría. Las grandezas que Jesús quería hacer en sus vidas. Jesús también estaría dispuesto a hacerlo con todo el grupo, pero solamente uno se dispuso. Amén. Y hoy aquel que dispone el corazón para Dios, aquel que se dispone a ver la bondad de Dios, el que dispone su vida para mirar a lo que Dios ha hecho y es agradecido con Dios, va a ver cosas mayores y cosas más grandes en su vida. Entonces aquel hombre que vio la intervención de Jesús, el milagro, la sanidad, y que vio cómo fue limpiado, cómo fue restaurado, él pudo volver a glorificar a Dios a gran voz. Y esto es lo que hace una persona de fe y una persona agradecida. Una persona de fe es una persona que también es agradecida. Se necesita que nosotros seamos personas de fe, pero que también seamos personas agradecidas con Dios, que podamos glorificar, ¿verdad? Que podamos reconocer la obra que Dios hace en nuestra vida, que podamos ver en nuestro diario vivir la bondad de Dios hacia nosotros, en cómo Dios se muestra en favor de sus hijos, en favor de su pueblo. Y vemos aquí que la palabra de Dios nos dice que es un hombre que adora, que se postra delante de la presencia de Jesús, rostro en tierra, a sus pies, dándole ¿qué? Dándole gracias. Dándole gracias ¿a quién? Al que le había dado el milagro. Y así como podemos ver en Jesús que hay misericordia, también podemos ver que hay poder para sanar y para restaurar. Y él está reconociendo el poder sobrenatural que hay en Jesús, capaz de sanarlo a él y capaz de restaurarlo. Entonces un pasaje que nos muestra a Jesús como aquel que tiene el poder para dar sanidad y que no hay una enfermedad que él no pueda sanar, de que no hay una dificultad que se salga de sus manos. Y era un hombre que estaba experimentando esto en su vida. Y cuando nosotros experimentamos la sanidad de Dios en nuestra vida, la provisión de Dios, la bendición, la restauración, el milagro, qué bueno es ser agradecidos con Él. Amén. Tenemos muchas cosas que agradecer a Dios y este fue un ejemplo de un hombre que es agradecido y un hombre que era samaritano, ¿verdad? Quizás lo que se esperaba era que los 9 vinieran y que el samaritano se fuera, pero fue lo contrario. Y muchas veces como hijos de Dios debemos aprender y tomar el ejemplo de ser personas agradecidas con Dios, ser agradecidos con lo que Él hace en nuestra vida, ser agradecidos con lo que Él permite en nuestra vida. Jesús está diciendo, no son 10 los que fueron limpiados y los 9 ¿dónde están? Y a través de la Escritura podemos ver cómo personas que no eran del pueblo de Dios eran agradecidas con Dios, lo podían reconocer lo que había en Jesús. Y qué bueno hoy en día como pueblo de Dios, como hijos de Dios, poder reconocer y ser agradecidos con el Dios que tenemos. Amén. Poder tener fe y gratitud en nuestra vida hacia aquel que nos ha dado todo lo que tenemos. Jesús esperaba quizás más gratitud. Y muchas veces Dios espera más gratitud de nosotros, pero nos hemos acostumbrado, ¿verdad?, a recibir las cosas de parte de Dios y a no ser agradecidos, a recibir las cosas y poder decir, bueno, yo soy hijo de Dios y como que parece que todo me lo merezco, todo lo que tengo es y Dios no necesita ni que le dé gracias, ya Dios sabe que yo soy agradecido. Aquellos hombres leprosos pudieron haber dicho, bueno, nosotros clamamos, estamos agradecidos con Jesús, pero no regresaron. Amén. Entonces muchas veces Dios espera más de nosotros, que seamos agradecidos con Él, con lo que Él ha hecho, y no solamente de palabras, sino con
nuestras acciones. Aquel hombre fue agradecido, se postró, glorificó al Señor, fue delante de Jesús y eso llamó la atención de Jesús. Entonces Jesús aquí pregunta por los otros 9, ¿y dónde están? No se sabe dónde se fueron. Algunos se irían a su familia, otros a trabajar. ¿Dónde están? No sabemos, ¿verdad? ¿A dónde fueron? Quizás primero el sacerdote y de ahí no se sabe, pero sí se sabía de aquel hombre que había sido agradecido. Y Dios ve a aquel que es agradecido. Dios sabe dónde está, dónde se encuentra y es en la presencia del Señor. Amén. Allí es donde está una persona agradecida. ¿Dónde estaba el único que fue agradecido? A los pies de Jesús. ¿Y dónde está una persona que es agradecida con el Señor? En la presencia del Señor. Un desagradecido se va lejos de la presencia del Señor y va delante de Dios cuando quiere, cuando le conviene o cuando necesita algo, pero aquel que es agradecido con Dios está en la presencia de Dios, le sirve a Dios, adora a Dios y busca a Dios como Dios quiere y como Dios espera. Es decir, que usted y yo que perseveramos en la presencia de Dios, que servimos a Dios, que adoramos al Señor, que honramos al Señor, que le entregamos nuestra vida y que le buscamos, somos agradecidos con Él. Y allí estaba una persona agradecida a los pies de Jesús. Y es allí donde Dios quiere que permanezcamos en su presencia, en adoración. Y es una manera en la cual podemos ser personas agradecidas. Amén. Los desagradecidos están lejos de Dios, pero los agradecidos nos permanecemos cerca del Señor. Allí está diciendo, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Esperaba Jesús más, sí, ¿verdad? De que ellos regresaran, los del pueblo, pero ese extranjero fue donde Jesús y ¿sabe qué pasó? Que aquel hombre fue mayormente bendecido. Y cuando nosotros recibimos lo que Dios tiene para nosotros, pero también estamos delante de su presencia, somos agradecidos, glorificamos su nombre, también vamos a recibir más de lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces aquel hombre tuvo fe, no solamente para recibir un milagro, sino para recibir salvación de parte de Jesús. Y para nosotros recibir salvación de parte de Dios, de parte de Jesús, necesitamos ser personas de fe. Pero la gratitud va ahí acompañada o agarrada de la mano que nos va a llevar a experimentar nuevas y grandes cosas delante del Señor. Por eso Dios espera una iglesia de fe, ¿sí? Que pueda alcanzar las promesas del Señor por fe, porque de hecho somos salvos es por fe, no por obras, ¿verdad? Dice la Escritura, para que nadie se gloríe, por fe es que somos salvos, por la gracia del Señor. Pero esa fe qué bueno que nos lleve a ser personas también agradecidas con la obra que Dios hace en nuestra vida. Entonces Dios nos quiere llevar a ser un pueblo agradecido, que honre al Señor, que ame al Señor, que permanezca en la presencia de Dios. Así que cuando usted y yo somos agradecidos con Dios, procuramos darle la mejor adoración, procuramos servirle de la mejor manera, procuramos estar cerca del Señor y eso va a ser una evidencia de que verdad nosotros somos ¿qué? Agradecidos. Hay personas que reciben lo que querían y se fueron y más nunca vinieron, pero hay de los que aún Dios sigue obrando en nuestras vidas, perfeccionando su obra y seguimos dependiendo del Señor. Amén. Entonces lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que podamos depender de Él, mirar a Él, buscar a Dios, porque Él quiere hacer cosas mayores en nuestra vida. Amén. Queremos orar en esta hora, vamos a orar por las personas que están allí conectadas y vamos a creer que así como aquellos hombres levantaron su voz y recibieron una respuesta de parte de Jesús, hoy también levantamos la voz, Señor, y clamamos por cada petición que hay en mis hermanos que están conectados a través de las redes sociales. Hoy te pido que traigas respuesta, milagros, sanidad. Dios, mira, aquellos hombres necesitaban una sanidad. Dios mío, y ellos la recibieron, pero hubo uno que recibió más, porque es que tú quieres, Señor, no solamente darnos salud, sino que también quieres darnos salvación
restauración, quieres restaurarnos, quieres cambiarnos en todas las áreas de nuestra vida. Oramos para que ministres a cada hermano y amigo que está conectado, para que traiga bendición sobre su vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre, oramos en esta hora y nos unimos en un propósito, y es orar por Colombia. Hoy presentamos a esta amada nación de Colombia, Señor. Clamamos para que tomes el control de este país, Señor amado. Dios mío, hoy toma, Señor, todos los aspectos de esta nación para que te glorifiques, para que gobiernes, Señor, en Colombia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hoy clamamos para que te lleves todo lo que no es tuyo, todo lo que quiera traer destrucción, Señor, todo aquello que quiera traer ruina, Señor, que quiera terminar con el propósito que tú tienes con esta nación, Señor. Padre, hoy lo declaramos sin poder en el nombre de Jesús y proclamamos en esta hora que tú cumples tu propósito en Colombia, que Colombia es tierra de bendición, tierra, Señor, en la cual tu gloria se manifiesta. En el nombre de Jesús bendecimos a Colombia, Señor. Amén y amén. Padre, oramos en